comprendiendo lo que es la palabra de Dios. Déjame decirte algo, todo empieza por la palabra y todo termina por la palabra. Si hay algo que garantiza tu victoria, si hay algo que garantiza tu éxito, si hay algo que garantiza tu felicidad, empieza por la palabra. Amén. Y es importante que definamos esto porque aquí es donde nos jugamos, déjame decirte, este hermoso tiempo de determinar si eres más que vencedor o simplemente eres un cristiano común, derrotado y vencido. Pero yo miro a través de la palabra que la Biblia me dice que en Cristo somos más que vencedores. Así que dile al hermano que está al lado, tú eres vencedor. Dile. Solo que no te has dado cuenta de lo que Dios estaba haciendo contigo. Así que vamos a ir a esta porción de la escritura del libro de Colosenses una vez más. Y lo vamos a leer del verso 1, capítulo 3, verso 1 en adelante. Ya que ha sido este verso lo que nos ha aperturado a poder llevarte a darte puntos importantes, principios que van a guiar tu vida a una vida victoriosa, a una vida de triunfo en triunfo y de gloria en gloria. No es solo el deseo de darte una información. Mi deseo es que estas verdades trasciendan a tu alma y lleguen hasta tu espíritu y puedas entender que siempre Dios te ha estado dando con manos extendidas verdades para que tú seas transformado, tú seas renovado y cambiado. Solo que no te has estado atreviendo a tomarla para ver la victoria en tu vida. Pero este año 2025 yo te profetizo que tú vas a ser más que vencedor. Que el enano ese de 10 centímetros que te atormentaba en 2024, a ese lo tienes que pisar ya en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a la palabra, por favor. Dice Colosenses capítulo 3, verso 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Verso 2. Poner las miradas en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Qué recomendación tan sabia. Para aquellos que quieren vivir en victoria, tengan presente ese versículo. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo. Ojo, esa palabra me impacta. ¿Sabes por qué? Porque te dice que está escondida con Cristo, no con Jesús. Con Cristo. Y sabemos que si quiere alguien estar con Cristo, tiene que pasar por el ciclo del Evangelio, nacimiento, muerte y resurrección. Eso lo he predicado y debe estar en una de las colecciones de YouTube, pero lo marco porque es aquí donde se define tu victoria. Y sigo. Cuando Cristo en vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados en Él en gloria. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de ¿qué? De desobediencia. En las cuales vosotros, dice la palabra, también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías sin ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, maledicencia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojados del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va ¿qué? Renovando hasta ¿qué? Hasta el conocimiento pleno. Dile, no hay renovación sin conocimiento. Impresionante. Donde no hay griego ni judío, incircuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es en él todo y en todos. Vestido pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Y si alguno tuviese queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros.
Sobre todas estas cosas, vestidos de amor, en el vínculo perfecto y la paz de Dios, ¿qué? Gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo, sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortando unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos, cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Amén. Vamos a hacer una oración porque quiero aperturar todas estas verdades que vamos a tocarlo punto a punto, porque si hay algo que tenemos que comprender es la victoria de Cristo se establece en la vida tuya y mía a través de principios que van a determinar en cómo tú vas a responder, ya sea de una forma positiva que te llevará a la victoria o de una forma negativa que te llevará a tu derrota. Así que oremos por favor y vamos a mirar este hermoso pasaje del libro de Isaías 55:8, pero vamos a orar primero. Padre, gracias. Dios, te alabo porque tú eres grande y poderoso es tu nombre. Sé tu voz oída en sus corazones, revelada en su espíritu y manifestada en su entendimiento con poder y autoridad. Dios de los cielos, siempre tu voz sea, Señor, de tal forma y de tal manera que cada día tu pueblo, tu iglesia, aquellos que vas a buscar y a redimir cada día en su vivir, seas tú, Señor, trascendiendo de tal nivel y de tal forma que nadie regrese a casa como ha venido, sino que salgan con todo ese entendimiento, esa revelación, esa gracia impartida para que te conozcan, para que sepan cuán grande es tu nombre. Gracias Dios, gracias Padre, gracias Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Si hay algo que quiero iniciar tocante a este tema, que viene a ser el punto número 2, que es después de poder haber comprendido la importancia de congregar, porque dice que es allí donde Dios envía bendiciones. ¿Por qué dije era importante congregarnos? Porque es allí donde Dios va a instruirte por su palabra, es donde Dios va a renovar tu pensamiento, es ahí donde Dios te va a mostrar su voluntad, donde Dios va a trascender en tu vida para cambiarte, para guiarte, para que puedas tú identificar todo lo bueno y todo lo malo. Si hay algo que hemos estado mirando en el transcurso de la semana pasada, está basado en esta verdad. A veces en no conocer la verdad nos han desviado del camino, como el Gálatas lo estábamos mirando, capítulo 5, verso 7, cuando decía la escritura, vosotros corrías bien, pero ¿quién estorbó para no obedecer a la verdad? Cuando no hay conocimiento de la palabra de Dios, dice Oseas, su pueblo se descarrila, su pueblo se pierde, su pueblo perece. Dice la escritura, mi pueblo perece por falta de revelación. Recuerden, donde hay ignorancia, ahí hay operación demoníacas. Porque la ignorancia es sinónimo de tinieblas, y tinieblas es sinónimo de ¿qué? De operaciones demoníacas. Pero cuando tiene la verdad, como dice el Salmo 119, la verdad es lámpara, es lumbrera tu camino. Y donde hay luz, las tinieblas no pueden prevalecer. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Entonces habíamos estado hablando respecto a esta verdad, pero hoy quiero hablar del punto número 2 que va a definir el siguiente nivel de tu victoria. Y tiene que ver con conocer la voluntad de Dios. Dice el libro de Isaías, en el capítulo 55, los que ya lo tienen en el verso 8, dice la escritura, hablándonos como apertura de esta verdad. Permíteme, ahora sí. Dice la palabra, Isaías 55:8. Porque mis pensamientos no son ¿qué? Vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo ¿quién? Jehová. Yeshua. Tu
tus pensamientos no son mis pensamientos, tus caminos no son mis caminos. Déjame decirte algo, los pensamientos del hombre no son igual que los pensamientos de Dios. ¿Y sabes por qué Dios tiene que definirlo de esta manera? Porque el error más grande que un creyente comete en la vida es caminar en sus propios prejuicios. Dice la Escritura, hay al hombre, dice hablando Proverbios, hay al hombre que le parece sus caminos derechos, pero son caminos ¿de qué? Son caminos de muerte. ¿Sabes? La Biblia dice, no seas sabio en tu propia sabiduría. No seas sabio, mas sé tú guiado por la sabiduría de Dios. Santiago dice, porque primeramente la sabiduría dice que desciendo de lo alto es amable, apacible, llena de amor y de misericordia. Pero hay sabiduría que en vez de llevarte a un nivel mayor de gracia, de poder, te lleva a la muerte. ¿Y sabes por qué? Porque esa es la sabiduría que mucha gente ha estado aplicándolo en su vida y que al final se han dado cuenta que en vez de edificar han destruido todo lo que Dios tenía sobre su vida. Hay todavía cristianos que pueden llegar a pensar que mejor es quedarse en su casa que buscar a Dios como dice su palabra. Que 6 días trabajará el hombre, pero el 7º lo consagrará a Jehová. Hay todavía cristianos que consideran que su experiencia personal es mejor que el consejo de Dios por la palabra. El fracaso más grande que tú vas a cometer en la vida es cuando tú cambies los principios de la palabra de Dios, que es el consejo para todos los que quieren vivir, cuando apliques por costumbre, tradición o experiencia tu vida en ella. ¿Sabes? Eso es el peor error que tú puedes cometer. ¿Y por qué? ¿Y por qué el hombre llega a ese nivel de ruina, de fracaso? ¿Por qué el hombre y la mujer caminan con experiencias familiares? 1, 2, 3, 4 mujeres, 4 hijos por todos lados. ¿Por qué? ¿Por qué el hombre vive así? No, no es porque Dios lo hizo así, no, señores. Es porque ese hombre se dejó guiar por sus pensamientos y su corazón, se dejó guiar por sus sentimientos, pero nunca por la palabra de Dios. Por eso la Escritura dice, encomienda a Jehová tu camino. ¿Y qué va a hacer Dios? Y Él hará en nosotros. Encomienda a Jehová tu camino. Si hay algo que Dios te va a decir cada día de tu vida, es que tienes tú, como lo estuve hablando la semana pasada, cuando tú llegas a tener una mente renovada, según Romanos 12:2, lo primero que va a hacer el conocimiento de la palabra es mostrarte la buena voluntad de Dios, la agradable y la perfecta. Nunca comprenderás las dimensiones de nivel de gracia que Dios quiere derramar sobre ti cuando tú desconoces lo que hace la palabra de Dios en tu vida, de tal forma que tú puedas entender que en verdad Dios dice, tiene pensamientos de bien para vosotros y no pensamientos de mal. ¿Cómo Dios establece esa verdad en la vida de una persona para llevarlo de victoria en victoria, en triunfo? Cuando tú pones tus pensamientos, tus deseos en la palabra de Dios. Confías en Él y estableces todos tus sueños, anhelos en Él, y Él va a hacer en ti, iglesia. Amén. Por eso, si hay algo que tenemos como garantía, confianza y esperanza, es que Él lo dijo, cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Aleluya, iglesia. Dale palmas a aquel que vive, aleluya. ¿Sabes por qué? Tú te puedes equivocar. Tú puedes cometer errores, pero Dios no. ¿Por qué? Porque su palabra es fiel y verdadera, y los que confían en Él jamás serán avergonzados. Si hay algo que va a definir, es Isaías 55:8, es que lo primero que Dios te dice es, mis pensamientos no son, ¿qué? Vuestros pensamientos. Muchas de las cosas que nos han llevado a momentos difíciles en la vida han sido cuando hemos sido nosotros guiándonos a nosotros mismos. Dice la palabra, un ciego podrá guiar a otro ciego. De ninguna manera, los dos caerán al hoyo. ¿Y sabe por qué lo dice así Mateo? Porque
Cuando tú no tienes la revelación de la palabra, cuando tú no tienes la educación de la palabra, cuando tú no eres un hombre, una mujer de estudio de la palabra, cuando tú no tienes discipulado, liderazgo en tu vida, tú estás propenso a cometer tantos errores que ni siquiera cuenta te has dado. ¿Sabes por qué? Porque es la palabra donde Dios nos da la capacidad de discernir lo bueno y lo malo. Es por la palabra que también vamos a ser juzgados. Es por la palabra que Dios también nos enseña y nos habla a nuestro corazón para redarguirnos cuando estamos malos. Pero cuando tú no tienes la palabra atesorada en tu corazón, tú estás propenso ¿a qué? Que esa pequeña luz que hay en ti se vuelva tinieblas. Sí. Y es ahí donde surge el problema en los corazones de aquellos que un día escucharon a Dios y tuvieron una experiencia con Dios y les cuesta perdonar, les cuesta amar, les cuesta determinar a hacer lo bueno. ¿Sabes por qué? Porque ya son las tinieblas las que están gobernando en su corazón. Y las tinieblas gobernando en el corazón de un hombre es porque hay ausencia de luz en su corazón. ¿Y cuál es la ausencia de luz? Es la palabra aplicada en su vida, el conocimiento de la verdad en su vida, de tal forma que su propia mente está entenebrecida, su propia mente está llegado a las tradiciones, las costumbres, de tal forma que ya no pueden ver el camino por donde ellos tengan que ir y las cosas que tienen que hacer. Por ello, si hay algo que en cada momento Dios nos va a hablar en esta oportunidad, es que lo primero que Él quiere que tú comprendas en esta hora, que la mente de Dios no es igual que la mente de los hombres. Por eso Dios dice a través de Isaías: como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Tú te puedes equivocar, pero Dios nunca se equivocará. Nunca. Si hay algo que tú debes procurar en la vida, es como dice la Escritura: escudriñar las Escrituras, como mirando que en ellas tenéis la vida eterna. ¿Por qué tienes que estudiar la Biblia? ¿Por qué tienes que estudiar discipulado? Porque es ella la que te librará de lo malo. Es ella lo que te librará del cazador, del destructor, del acechador. Es ella la que te dará la capacidad de discernir y aún entender los pensamientos del corazón del hombre. Es a través de la palabra es que Dios te irá llevando de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Pero desconócela. Nunca conocerás la voluntad de Dios. Y lo que te quiero hablar hoy es que tú comprendas la voluntad de Dios y tú vivas dentro de la voluntad. Por ello aquí es donde vamos a definir esta verdad, como dice Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de quién. Dice Jeremías: de vosotros. Dice Jehová: pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperas. Dice Jeremías que Dios tiene pensamientos de bien, de paz para tu vida. Confía en Él. Entrégale tus sueños, tus proyectos, tus metas. Entrégale tu familia, tus hijos al Señor. Él sabe guiar a sus hijos. Él sabe corregir a sus hijos. Él sabe enderezar las sendas torcidas. Él sabe traer luz donde hay tiniebla. Entrégale tus metas, entrégale tu familia, entrégale tu matrimonio a Cristo. Aleluya. Entrégale. Porque si hay algo que Jeremías nos dice, es que Dios tiene pensamientos, dice, acerca de vosotros, y son pensamientos de paz y no de mal. ¿Por qué Dios primero te muestra pensamientos de paz? ¿Por qué? Porque solo cuando hay paz tú puedes vivir en tranquilidad. Porque solo cuando hay paz tú te puedes acostar y puedes vivir en tu propia vida lo que dice el proverbio: mejor es un pan duro en paz que un pan mojado en aflicción. A veces no entender estas verdades ha llevado a mucha gente a creer que ser feliz es tener dinero, ser feliz es tener carro. Déjame decirte, no hay más desdicha a una persona tener todo lo que ellos quieren y no tener a Cristo, menos su paz en su corazón. Y lo que han vivido esos momentos donde te das vuelta en la cama uno tras otro, sales, caminas toda la noche. ¿Sabes por qué está así? Porque no tiene la paz de Dios. Pero Él te dice, como dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me falta. ¿Y sobre pastos dónde? Vamos, que dice el Salmo 23, y en pasto dedicado me hará descansar. Si hay algo que Dios conoce bien en tu corazón y en mi corazón, es que sin la paz de Dios
tú no puedes ser feliz. Sin la paz de Dios, tú no puedes ser una persona sana, porque una persona sin paz, déjame decirte, es una persona desdichada, es una persona esquizofrénica, es una persona pleitista, es una persona contenciosa. Una persona sin paz es como Saúl, que cuando venía David con el arpa a tocar solo se calmaba, pero cada vez que paraba ya quería matarlo a David. Eso es lo que pasa cuando muchos de nosotros no hemos comprendido que cuando la Biblia dice buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura, nos está diciendo que Dios te da la libertad y la decisión que tú escojas cuál es lo mejor que quieres en la vida. Un pan seco, duro en paz, o un pan mojado en aflicción. Quieres tener todo y estar en todos los hospitales porque nadie puede encontrar la sanidad de tu cuerpo porque no creíste en aquel que hizo todo por ti, porque no creíste ni confiaste en aquel que te dio toda su promesa. O le entregas tu corazón a Él y te sometes a su voluntad. Y puedas vivir lo que Él mismo dijo, que los que confían en Él jamás serán avergonzados. Si hay algo que Dios desea esta mañana, es trascender en tu corazón para llevarte al pleno conocimiento de que hay un Dios que todo lo tiene bajo control, iglesia. Hay un Dios que todo sabe lo que tú necesitas y todo lo que te hace falta. Pero Él te hace una invitación para que tú puedas comprender que si hay algo, que todo lo que Él quiere para ti empieza cuando tú comienzas a comprender que confiar en tu sabiduría, confiar en tus preceptos, te lleva a la ruina. Pero confiar en su palabra, en su promesa, te lleva a la esperanza en Cristo Jesús. Amén. ¿Dónde es que surgen los problemas más grandes en la vida del hombre? Repito, cuando tú cambias tus prioridades en tu vida. Por ello puedes encontrar una persona hoy en este lugar cantando, alabando, pero espérate, déjalo 3 semanas no congregar y lo vas a ver que ya no habla como un cristiano, ya no piensa ya no vive como un cristiano. ¿Y por qué pasa eso? Porque se desconectó de la fuente donde fluye toda la vida que Dios tiene para su pueblo. Y es impresionante cómo personas que pueden tener 10, 15 años todavía sigan pasando por esos momentos de crisis en su cristianismo y no han podido ver y comprender que la vida que Dios brindó para ellos, a pesar que tienen los años, debería ir de victoria en victoria, de triunfo en triunfo y de gloria en gloria. Ellos ya debieron de haber superado las circunstancias de la adversidad, siempre estableciendo los principios de la palabra, ¿cuál? Amarás a Dios sobre todas las cosas, con todo tu mente, todo tu corazón y toda tu fuerza. Y que la iglesia no se establece en este lugar, se establece allí, en ese lugar donde tú doblas tus rodillas en casa, allí donde tú estableces la verdad de Dios en casa, allí cuando tú anuncias su verdad y su justicia, allí en el trabajo. El evangelio no se vive en estas 4 paredes, déjame decirte. El evangelio de un verdadero cristiano se vive afuera, aleluya. ¿Por qué? Porque nos dijo que nosotros somos la luz del mundo y tenemos que brillar en un mundo de tiniebla. Pero si alguien piensa que es cristiano porque está aquí, déjame equivocarte, que se ha equivocado. El cristiano no es cristiano porque carga una Biblia, sino porque tiene a Cristo en su corazón y lo revela a través de su vida, su pensamiento, su conducta, y en cada decisión que toma, que Cristo es el primero en su corazón. Por eso la palabra nos exhorta y nos dice, no todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de ¿quién? De mi Padre que está en los cielos. ¿Cómo conocemos la voluntad de Dios? Si no es a través de su palabra. ¿Y cómo es que llegamos a entenderlo? Cuando tenemos una mente renovada. Nos da 3 niveles de conocimiento, la buena, la agradable y la perfecta. Marco ese punto porque cada instante Dios va a hablarte de esta manera para que tú comiences a deleitarte y regocijarte en toda etapa de tu vida. Y todo empieza cuando tú comienzas ¿a qué? A buscar a Dios y a través de su verdad tú comienzas a conocer su voluntad. No hay revelación de la voluntad de Dios sin primero tener una mente renovada. No hay mente renovada si no tienes una vida de congregación, de estudio de la palabra. Y esto es importante que lo entiendas. ¿Quieres caminar en victoria? ¿Quieres ser vencedor? Tienes que entender estas verdades. Tienes que entender que es importante que tienes que estudiar la palabra de Dios. Cueste lo que te cueste. Y después comenzar a comprender
¿Qué es lo que Dios quiere de ti? ¿Qué es lo que Dios está pidiendo de ti? Y de la forma correcta como tú tienes que desarrollarte. Porque debemos entender que Dios tiene pensamientos y caminos de paz para nosotros. Él siempre tiene cosas buenas. Y déjame decirte, y marcando el inicio, tus pensamientos no son los pensamientos de Dios. De repente tú digas, yo lo puedo hacer esto porque tengo años de experiencia, porque he estudiado. Déjame decirte, eso no sirve ante los propósitos de Dios. Lo que sirve es que tú involucres a Dios en tus metas, en tus proyectos, en tus estudios. Tú involucres a Dios en cada etapa de tu vida. ¿Y sabes cuándo llega el cristiano a hacer eso? Cuando ha llegado a tener una mente renovada y ha comprendido que sin Dios nada se puede hacer. Entonces son aquellos que han confiado en Dios y ellos jamás van a ser avergonzados. Dios los pondrá por cabeza y no por cola. ¿Por qué? Porque los que confían en Él jamás serán avergonzados. ¡Oh, qué tremendo esa palabra! ¡Aleluya! ¡Qué tremenda esa palabra! ¿Sabes por qué? Porque es importante que conozca la voluntad de Dios, porque si tú no conoces la voluntad de Dios, tú nunca te vas a atrever a confiar en Él. Si tú no conoces la voluntad de Dios, tú nunca vas a aprender a depositar tu fe en Él. Porque conocer la voluntad de Dios es establecer en Él toda nuestra esperanza. Conocer la voluntad de Dios es confiar en Él. Conocer la voluntad de Dios es rendirnos a Él. Pero si tú no conoces la voluntad de Dios, te va a ser muy difícil que tú le adores, que tú le ofrendes, que tú le diezmes, que tú le honres, que tú vivas en santidad, que tú vivas en justicia. ¿Sabes por qué? Porque aquello que tú no conoces, tú no lo respetas. ¿Sí o no? Pero cuando tú ya lo conoces, tú lo respetas, tú lo honras, tú lo sigues, tú lo imitas. ¿Y sabes por qué? Porque sabes que Él tiene cosas nuevas para llevar tu vida a un nivel mayor. Cuando dice gloria a Dios. ¿Y cómo podemos darnos cuenta? Cuando hemos aprendido a entender lo que Proverbios 14:12 le dice claramente. Cuando pasamos momentos difíciles y nos equivocamos, y ahí, ¡pim!, suena en nuestro interior. Hay caminos que al hombre le parece que son muy buenos, pero sus caminos son caminos de perdición, caminos de muerte. Perdiste tu inversión, perdiste tiempo, perdiste dinero, perdiste todo lo que en un inicio consideraste que era exitoso en tu vida. ¿Y sabes por qué? Porque lo hiciste tú, no lo hizo Dios. Nunca le dejaste que Él sea parte de tu meta, de tu proyecto, de tu familia, de tu trabajo, de tu vida, de tu destino. Y eso fue lo que te llevó a la ruina. Dice la palabra, si Jehová no edifica su casa, en vano trabajan los edificadores. Si Jehová no vela por su casa, en vano vela la guardia. Si hay algo que Dios tiene que hacer en la vida tuya y mía, es que Él debe ser el primero en ti. Cuando dicen amén. Amén. Como dice la palabra, amando a Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, tu corazón y con todas tus fuerzas. Si hay algo que va a librarte de que tu vida camine en una vida de ruina, en una vida de fracaso, en una vida de tropiezos, es que comprendas claramente que Dios es un Dios que está a cada momento solícito en trascender y manifestar su gracia, su amor y su verdad cuando hay alguien que se ha atrevido a creerle. El fracaso que surge comúnmente en la vida de un cristiano es porque no conoce a tu Dios. Y yo lo dije al inicio, Oseas dice esa verdad: mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Por qué fracasa la mujer en una relación nueva? Por falta de conocimiento. ¿Por qué fracasa el hombre en una empresa? Por falta de conocimiento. Pregúntate algo, iglesia. Si la gente de este mundo, para contratar a un hombre en un cargo de gerente general, le pide estudios universitarios, le pide títulos, maestría, le pide 2, 3, 4 idiomas, le pide 3, 4 años de experiencia, pregunto, ¿Dios no te pedirá más que ellos? ¿Tu Dios no te demandará mayor santidad cuando vengas a Él? ¿Tu Dios no te pedirá mayor conocimiento
de lo que de repente el mundo no te pide. Pero como es para Dios, sí nomás. Vas al encuentro con tu Rey de Reyes y Señor de Señores y te vienes a la iglesia como quieres, todo está talado. Pero te aseguro que si te invitan a la iglesia católica, estás a la hora puntual en el culto. Si te invitan a un matrimonio, estás hora puntual en la iglesia católica esperándole para que te dejen entrar. Pero como es para tu Dios, pues Señor, a las 9 llego, a las 10 llego, porque esa es la hora que más o menos ya me gusta la alabanza. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Por qué hacen eso? Porque no conocen a su Dios. Apolos, un gran evangelista, que predicaba con de nuevo, predicó un evangelio a medias. Hasta que Timoteo lo actualizó y le predicó, le enseñó quién era Cristo, y entonces él cambió. ¿Qué pasa cuando tú no conoces la voluntad de tu Dios? Tú estableces la tuya en vez de la de él. Tú vives en tus prejuicios, tu experiencia, tu conocimiento, pero no vives en la verdad de Dios. Y eso te lleva al fracaso, eso te lleva a la ruina, eso te lleva a la condenación. Como dice Proverbios, hay caminos que al hombre le parece derecho. No, es que a Dios sabe, Dios me conoce, no puedo. Mi madre es mi corbán. Quebrantando los principios de la palabra de Dios. Ignorando todo lo que Dios ha pedido sobre tu vida. Por eso, si hay algo que Dios nos dice en Hebreos capítulo 12, verso 13, nos dice la Escritura: y hacer sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Dile que está a tu lado: estamos en un camino de cambios. Estamos en un camino de transformación. Devuélvele tú y dile: este año no voy a ser como fui el año pasado. Dile. No voy a ser irreverente. A veces hemos olvidado el valor, la importancia de conocer la voluntad de Dios y vivir dentro de ella. En medio de la jungla de Brasil había un indiecito que estaba con su esposa, un bebé en brazo y 2 niños de 4 y 5 años. Donde el indiecito cargaba su bote por medio de la jungla, en medio de los árboles, en una pequeña trocha caminaban, jalando. Ya iban 1:30 caminando conjuntamente con sus niños, hasta que llegó al Amazonas. Tiró el bote al Amazonas, subieron sus niños y remaron por 2 horas más. Y decían ellos: ya vamos a llegar, familia, ya vamos a alabarle a Dios, familia, ya vamos a estar. Y remaron por 2 horas hasta llegar al otro extremo del río. Y en la cima de un cerro había un hombre que levantaba la mano y le decía: hermanos, vengan, ya vamos a empezar el culto. El indiecito agarraba su bote, lo establecía en tierra firme y subía con sus hijos, con su esposa y sus niños al culto. Y se juntaban en ese lugar. No era un lugar como tú y yo estamos aquí. Era un lugar donde habían puras piedras en un redondo, piedras. Y venían de muchos lugares personas a sentarse y a escuchar el mensaje de la palabra que ese buen hombre había dispuesto en su corazón compartirle a todo eso pueblo indígena. Y él hablaba de Cristo y ellos alababan a Cristo. Y después, en esa hora que habían pasado 4 horas sirviendo a Dios, el pastor, con mucho dolor en su corazón, les dijo: hermanos, esta es la parte que no me gusta, despedirnos, porque tenemos que esperar hasta la otra semana para volver a vernos.
El niñecito que estaba tan gozoso y alegre me dijo: no termine el servicio, sigamos alabando a Dios, sigamos glorificando a Dios, porque yo he venido hora y media caminando con mi familia cargando el bote, he remado 2 horas con río arriba para llegar a este lugar y yo no quiero que el servicio termine. Y con lágrimas en los ojos declaraba y decía: no me voy a ir hasta que me canses, hasta que no tenga fuerza, yo quiero seguir alabando. Gloria a Dios. Yo no sé cuántos tienen ese mismo hambre de Dios sin conocerlo y vivir por Él y entregarle su vida, pero cuando tú no conoces su voluntad, no te importa. Hasta te avergüenza de cargar una Biblia. Pero déjame decirte que este hombre que está acá delante de ti ha sido librado de ser cuchillado porque cargué una Biblia en medio de la noche. Y aquel que me iba a meter el cuchillo me dijo: varón, si tú no hubieras tenido esa Biblia, yo te meto el cuchillo, me dijo. Gloria a Dios. Pero como estás con la espada de Dios, no te voy a hacer daño. Si hay algo que nunca debes avergonzarte, es Cristo grande y poderoso, y su palabra es que es fiel y verdadera, iglesia. Aleluya. ¿Por qué pasa esas cosas, pastor? Pasa porque no conocemos la palabra. Porque cuando tú la conoces, tú la amas, tú la quieres, tú la deseas más que el oro y la plata. ¿Y sabes por qué? Porque tienes una mente renovada. Aleluya. ¿Sabes por qué? Porque has creído, has puesto tu confianza en Dios, en su palabra. Y estás consciente que aunque la tierra y el cielo pasen, su palabra no pasará. Y puedes estar seguro, como dijo Job, que mi Redentor vive y se levantará del polvo. Y él sabes, como dijo Job, Él me hizo la herida y Él me sana. Y si aún Él me matare, Él me resucitará. Cuando tú conoces a Dios y su voluntad, tú puedes descansar en su paz, tú puedes descansar en su amor, tú puedes descansar en su misericordia, tú puedes descansar en su verdad, tú puedes descansar en su justicia, porque ahí es donde se cumple su verdad. Cuando tú confías en Él, jamás serás avergonzado. Jamás. Pero qué duro es hoy en día cuando alguien te hace algo. No te hablan, no te miran. Pregunto, ¿qué tipo de cristiano es eso? Gloria a Dios. Si te llamaron a hacer la luz, si te dijo la palabra, nunca te canses de hacer lo bueno y todo lo que hagas, hacerlo como para Él. Señor, perdona a tu hermano, porque tampoco si no perdona a tu Dios, tu Padre no te va a perdonar, que está en el cielo. ¿En qué parte de la palabra te crees tú que tus ideas, tus pensamientos, tus conceptos son mejores que la palabra de Dios? ¿En qué parte de la Biblia te has creído tú que tus pensamientos son mejores de lo que Él ha puesto sobre tu vida? Dice la Escritura, Jeremías: pensamientos de bien tengo para vosotros, pensamientos de paz. Nunca confíes en ti mismo. Confía en la palabra de Dios. Confía en ella, porque Él no te defraudará. Por eso Habacuc dice: aunque la visión tardara, de cierto espérala, porque llegará. Su palabra es fiel y verdadera. Y los que creen en ella y viven por ella, caminarán en victoria y en Gloria a victoria, Dios. y de triunfo en triunfo. Pues yo hubiera saltado con esa palabra. Aleluya. Gloria a Yo Dios. hubiera saltado y exaltado el nombre del Todopoderoso. ¿Sabe por qué? Aleluya. Porque no hay nada más grande y hermoso entender esta verdad. Hemos deseado hacer lo bueno, ¿verdad? Hemos querido entender y comprender cómo es Dios, cómo habla Dios, cómo muestra su voluntad. Pero ¿cómo quieres que Dios te hable si la palabra de Dios no está morando en tu corazón, menos en tu alma? ¿Cómo quieres que Dios te revele su gracia, su favor, si no eres una persona que vive lo que ha escuchado? ¿Cómo quieres que Dios se revele a tu vida y te use con poder si no tienes la virtud y el conocimiento del estudio de la palabra? Entonces preguntamos y decimos: ¿Dios no es real? No. Primeramente, todo hombre sea mentiroso, mas Dios es veraz. Y esto es lo que Dios nos enseña. Pero ¿cómo podemos nosotros vivir esa vida de victoria? ¿Es posible vivir esa vida de victoria? Claro que sí. Recalco, empieza con el conocimiento de la palabra. Dice Gálatas capítulo 2, verso 20. Sé que es un verso muy conocido, pero considero que este verso va a traer un rompimiento más en tu corazón. ¿Qué dice Gálatas 2:20? Con Cristo estoy juntamente ¿qué? Crucificado. Ya no vivo yo, y lo que ahora vivo en la carne
Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué es lo primero que quiere Dios establecer para que tú comiences a tener una vida plena de su confianza, plena de su revelación, de su voluntad perfecta sobre tu vida? Déjame decirte, tocante a este aspecto, me ha tocado muchas veces, renunciar a mí mismo. Cuando vinieron a mi casa, vi a una mujer tocando rápidamente la puerta y me dice, y yo la atiendo y me dice, pastor, el Señor me ha dicho que hago pacto contigo. ¿Así? Sí, yo le he hecho una promesa a Dios, yo le voy a dar un carro a Dios y usted me va a dar mi casa. ¿Cómo es eso? ¿Tienes carro? Si en tu casa no tienes ni garaje. Me dijo, pastor, no sea gracioso. Yo tengo todo el dinero en el banco. Usted me dice nomás, ya hacemos el pacto, yo voy, me dice usted, le compro el carro, usted se queda con el carro y usted ora por mi casa. Así es el acuerdo. Gloria a Dios. Y yo le dije, lo siento hermana, Dios no me ha dicho nada. Yo estaba iniciando el ministerio, déjame decirte. De repente, muchos de ustedes hubieran cogido la mejor postura, coger un carro nuevo. Pero yo decía en mi corazón, Señor, yo no quiero para mí, yo quiero para ti. Yo tuve que decirle a esta hermana de buen corazón, hermana, venga mañana, déjeme orarlo. Y me fui a la oración. Comencé a humillar mi alma delante de Él. Y yo le decía, Señor, yo no quiero para mí. Yo no quiero ese carro, no porque no lo necesito, sino porque tu casa necesita. No tengo parlante, no tengo amplificador, no tengo micro, no tengo nada. Yo quiero eso, Dios. Y en eso que lloraba, bajó su voz y me dijo, riendo, escuché su risa y me dijo, hijo, yo sabía que no me ibas a recibir, pero te voy a dar lo que tú me pides. Claramente recuerdo que me sequé las lágrimas, me levanté y me puse a hacer mis cosas diarias. A la mañana regresó de nuevo el hermano. Ya, pastor, ya está. Porque yo quiero mi casa, pero tengo que cumplirlo. Voy a decir algo. Estuve yo a punto de irme a la iglesia de la Alianza a tocar la puerta del tal pastor y el Espíritu Dios me dijo, no, con él no hagas el pacto, ve con mi hijo Teófilo. Por eso estoy aquí, me dijo. Yo no vengo a hacer la voluntad mía, sino la que Dios me ha mandado. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces yo le miré y le dije, ¿sabes qué, hermana? Lo siento, le dije, pero no te voy a recibir. ¿Por qué? ¿Este está loco? ¿Qué tiene? ¿Por qué no me va a recibir un carro? Le estoy diciendo un carro nuevo, no de segunda, nuevo. No lo voy a recibir. En eso esta mujer se ríe y me dice, ya sé lo que usted quiere, me dijo. Y yo dije en mi corazón, voy a ver si esta mujer está en línea con Dios, o si no los patitos los tiene fuera de línea. Gloria a Dios. Y me dice, yo sé lo que usted quiere, porque el Señor me dijo hoy. Así le dije, ¿y qué quiero? Usted quiere sus parlantes, quiere su micrófono, quiere su amplificador. Gloria a Dios. Señor, dije, bendito, esta mujer está alineada a los planes de Dios. Dios. Y yo me sorprendí tanto cuando esta mujer me dijo, hijo Dios, sí, esta mujer está aquí porque tú la mandaste. Agarró, me dijo, dame tu mano. ¿Para qué? Soy casado, le dije. No sea bromista, me dijo, deme la mano, quiero cerrar eso con usted hoy. Le di la mano, me dijo, bien pastor, el acuerdo está así, el pacto lo vamos a hacer así. Averígüese cuánto cuesta todo lo que usted quiera. Llamé al hermano, que paz descanse. Nos fuimos a averiguar precios, tanto. Me dijo, tanto cuesta todo lo que usted quiera. Fui, la llamé, le dije, hermana, tanto cuesta. Agarró, dijo, pastor, ven, vamos. Nos fue al banco, sacó en dólares así. Váyase, cómprase lo que usted quiere, me dijo. Gloria a Dios. Fuimos, compramos los parlantes, compramos parlantes, micrófono, compramos lo que es el amplificador, todo. Lo trajimos acá, se encaja, todo ya, acá está. Me dijo, pastor, yo he cumplido. Gloria a Dios. Ahora cumpla usted, me dijo. Agarré, cogí el aceite, la tomé, dijo, Padre, yo sé ese pacto que has hecho conmigo este día. Así como conforme ha sido tu promesa para con ella, Señor, yo declaro su casa para ella, por cuanto ella ha cumplido con todo lo que mi corazón anhelaba. Hermano, pasaron 2 meses.
vino una mujer saltando, brincando, chantando en mi puerta como loca, diciendo, pastor, pastor, me han regalado un departamento en estreno. Gloria a Dios. Aleluya. Yo dije, Dios, gracias. Gloria a Dios. Vino su mamá, su papá, sus hermanos, toditos vinieron a congregar con nosotros. Hasta que una bruja vino y se los llevó a todos. Yo no sé cuánto conocerán a Jezabel, pero yo estaba aprendiendo mucho a conocerla hasta que me la encontré cara a cara. Tuvimos una batalla con ella y hasta que la botamos de este lugar y la botamos de todas las casas donde se estaba metiendo. Pero te digo algo, Dios va a probar tu fe, Él va a probar tu corazón, Él va a probar tu fidelidad, Él va a probar tu amor, déjame decirte. Y si tú no conoces la voluntad de Dios, déjame decirte que lo que parece bueno para ti será malo. ¿Y todo por qué? Porque no conoces la voluntad de Dios. No creas que este servidor no anhele tener un carro. Déjame decirte que muchos años está puesto esto delante de Dios. Y Él me ha dicho esta verdad. Aprende a manejar y yo te regalo el carro. Hasta me ha mostrado el modelo, cómo va a ser y el color todavía. Y yo estoy confiado que su tiempo llega. Y su tiempo es ahora. Y su promesa es Aleluya. Gloria a Dios. ¿Y sabes por qué? Porque mis pensamientos no son los pensamientos de Dios. Si quieres ser una persona que tenga victoria en su vida, tienes que aprender a confiar en Dios. Porque no es fácil, iglesia. No es fácil renunciar a una relación que tú empiezas porque Dios te dijo que no es Él para ti. No es fácil decir en un trabajo, me salgo de aquí porque este trabajo no es mío. Sabes, si tú quieres hacer la voluntad de Dios, tienes que aprender a conocer quién es tu Dios. ¿Y cómo lo conocemos? Por la palabra. Por eso, ¿qué hace Gálatas 2:20 en nosotros? Lo primero que hace Gálatas es hacernos entender que, dice que estamos nosotros, ¿qué? Crucificados, ¿con quién? ¿Qué significa cuando tú miras esta porción de las Escrituras? ¿Qué es lo que entiendes cuando la Biblia dice que ser crucificado con Cristo? ¿Qué significa eso? Significa que tú ya no vives. Tú estás muerto en pensamientos, deseos, voluntades. Y si hay algo que vas a tener que aprender con la mente de Cristo y bajo la revelación de la palabra y el conocimiento de su voluntad, es comenzar a hacer lo que Dios dice por su palabra para garantizar tu vida, tu éxito, tu victoria y para que cada día el diablo no tenga de nada de qué acusarte. ¿Sabe por qué Jesús pudo ver al príncipe de este mundo y decir, viene el príncipe de este mundo, pero la cual no tiene nada en mí? Significa que Él nunca le aperturó, nunca le abrió puertas, nunca le dio motivos. ¿Sabes por qué? Porque Él vino a hacer la voluntad de su Padre. Amén. Si hay algo que garantiza tu vida y tu victoria, es como Job. ¿Qué podemos ver en la vida de este varón? Un varón perfecto, temeroso, apartado del mal, justo, recto, íntegro. Fue el último adjetivo que se le dio en la vida de él. Fue porque un hombre que vivía en la verdad de su palabra, era temeroso de Dios, miraba si algo hacía sus hijos, iba a matar un animal y santificaba a cada uno de ellos. ¿Sabe por qué? Porque él sabía que toda acción equivocada trae consecuencias, todo error emocional, sentimental trae consecuencias, y si no es justificado por la sangre de Cristo, él está propenso a que el diablo venga y se lo robe. Por eso que cuando Satanás fue a ver a este varón justo, no pudo tocar nada de lo que había. ¿Y sabe qué le dijo a Dios? Claro, pues porque le has puesto un cerco de tu bien, un vallado de protección, y que no me deja ver bien lo que tiene Él, no me deja tocar lo que tiene Él, no me deja apropiarme lo que ha conseguido. Y eso es lo que pasa cuando tú eres un hombre que aprende a conocer la voluntad de Dios y vive por Él. Si hay algo que la palabra nos enseña, es que Gálatas 2:20 quiere que nosotros aprendamos a morir a esa vieja naturaleza, las cuales están viciadas, corrompidas, que muchas veces has estado tomando decisiones en tu vida personal, en tu vida emocional, en tu vida familiar, y lo que te parecía que era bueno te llevaba a tu destrucción. ¿Por qué? Porque confiaste en tus emociones, tus sentimientos, pero nunca en la palabra de Dios. Solo serás librado cuando tú comiences a entender qué significa estar crucificado conjuntamente con Cristo Jesús. Solo cuando tú entiendas
que ya no vives tú, que Cristo ahora vive en ti. Porque el que está muerto, muerto está, no tiene emociones, no tiene voluntad, no tiene deseo, no tiene nada, ¿o me equivoco? El muerto, muerto está. ¿Puede hablar? ¿Puede pensar? ¿Puede decidir? No, ¿por qué? Porque está muerto. Ese es el nivel que Dios está esperando para llevarte de victoria en victoria. No tomes decisiones en tus emociones. Busca el consejo de Dios, busca, estudia la palabra. Él te hará conocer su voluntad. Él te hará conocer su propósito, que es buena, agradable y perfecta. Dios siempre habla a su pueblo. Por eso que dice Jeremías, clama a mí, ¿y qué? Y yo te responderé. ¿Y qué más? Y te mostraré cosas grandes y ocultas que el ojo de hombre vio ni ha subido al corazón de los hombres. ¿Sabes si hay algo que Dios está esperando? Es que tú te atrevas a confiar, que tú te atrevas a esperar, como Daniel. ¿Cuánto esperó por la respuesta de la restauración de Jerusalén? 21 días. Aunque la palabra ya estaba lista aún antes que su boca se abriera, dice el Señor, pero demoró 21 días porque tuvo el problema Gabriel con el príncipe de Persia y de Grecia. Si hay algo que tú tienes que entender, es que el consejo de Dios es mejor que lo tuyo. Recuerda. Gloria a Dios. ¿Cuántas fueron las veces que te metiste en problemas? Porque hablaste lo que no tenías que hablar, dijiste lo que no tenías que decir y decidiste lo que no tenías que decidir. Y eso te trajo problemas, te trajo dificultades. Porque tú creías que tú tenías derecho, que tú tenías toda la autoridad para decirlo y hacerlo, pero déjame decirte que el que está muerto no tiene derecho. No tiene derecho, iglesia. Por ello, ¿qué es lo que desea Dios con tú y contigo? Como dice Gálatas 2:20, estoy conjuntamente crucificado con ¿quién? Con Cristo Jesús. ¿Para qué? ¿Qué dice la Escritura? Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo ¿en qué? ¿En la fe de quién? El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué es lo que quiere Dios hacerte entender? ¿Cómo debe actuar en tu carne? ¿Por qué? Por la fe. ¿En quién? ¿Cómo debes conducir tu humanidad en este mundo? Por la fe. ¿En quién? En Cristo Jesús. Dice la palabra, el justo por la fe vivirá. Por fe y para fe. ¿Pero qué es fe? La fe verdadera no tiene nada que ver con tus pensamientos. No tiene que ver nada con tus sentimientos. Lo he dicho y no me voy a cansar de decirlo. No tiene nada que ver con tus emociones. ¿Por qué? Porque la fe echa más las cosas que no son como si fueran. La fe, ¿qué es? En la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se entiende, de lo que no se conoce, de lo que no se percibe. Pero hay algo que marca mucho y es la convicción. Y no tiene nada que ver con tus pensamientos. Pero hoy todo queremos hacerlo con el razonamiento. Quiero entender para hacerlo. Quiero entender para oírlo. Quiero entender. Hermano, eso no es fe. La fe es creer en cuanto oyes la palabra de Dios. Pero todo eso se echa a perder porque no hemos llegado a comprender lo que verdaderamente Dios quiere. Si no, pregúntate por qué el Señor le dice a todos aquellos que quieren ser su discípulo, dice en Lucas 9:23, le dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Qué significa llevar tu cruz? Dile que está al lado. Es morir a todos tus planes. Es morir a todos tus deseos. ¿Cuándo vas a lograr entender eso? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a ti mismo. ¿Qué es negarse a sí mismo? Tienes derecho, pero como Dios dice, niégate. No es lo que yo quiero. Es lo que tú dices, Señor. ¿Tienes la autoridad? Sí, pero no es lo que yo voy a hacer, es lo que tú vas a hacer. ¿Tienes emociones? No es lo que yo sienta, es lo que tú sientas, Señor. ¿Has visto que es confiar en Dios? ¿Has visto que es cargar tu cruz, que es negarte a ti mismo? ¿Cuántas veces te has metido en problemas porque tú has hecho lo que tú quieres?
Y hoy estás pagando las consecuencias de tus malas decisiones. Te han traído enfermedades, te han traído crisis financiera, te han traído problemas en la sociedad, problemas con tus hijos, problemas con tu mujer. ¿Sabes por qué? Porque eres el tipo de persona que camina bajo sus emociones, pero no camina bajo conforme la palabra de Dios. Y Dios lo dice claramente: niégate a ti mismo y carga tu cruz. Esa cruz es símbolo de muerte. Cada día muere a esa naturaleza vieja para que la nueva crezca, desarrolle y viva la dimensión de su gracia y su favor, llevando tu vida en victoria, llevando tu vida en revelación, llevando tu vida en bendición, llevando tu vida en gracia, llevando tu vida que puede trascender aún a un nivel donde hoy los que caminan en tinieblas puedan ver en ti una esperanza de vida en Cristo Jesús. Amén. Amén. Pero si nosotros no somos de estos hombres que están entendiendo qué significa verdaderamente morir a nosotros mismos, negarnos a nosotros mismos y cargar nuestra propia cruz, nunca podremos establecer la voluntad de Dios. Jesús me enseñó. Y no son mis palabras, sino las que yo oigo de mi Padre, esa es la que hago. Y no son mis obras, porque todo lo que veo hacer mi Padre, eso es lo que hago. Y no es mi voluntad, sino lo que mi Padre me mandó hacer, eso es lo que yo hago. Si hay algo que tú y yo somos llamados a hacer, es vivir una vida plena a la luz de su palabra. Por eso su palabra dice: confía en Él y jamás serás avergonzado. Jamás. El fracaso viene cuando tú haces lo que quieres, pero no haces lo que Dios dice. Cuando quieren caminar en victoria. Amén. Cuando quieren ser felices. Amén. Cuando quieren ser prósperos. Amén. Cuando quieren ser sanos. Amén. Tienes que vivir en la palabra de Dios. Tienes que vivir. No podrás ver su gloria, su poder y la victoria de Cristo es tu victoria si tú no te atreves a creerle. Esto está como cuando contaba la historia en el curso de discipulado del hombre que se decidió cruzar 2 rascacielos en Nueva York. Y él le decía a las multitudes: ¿cuántos creen usted que yo puedo cruzar de este lugar al otro lado? Y toda la gente lo obviaba y decía: amén, tú puedes, tú puedes. Y él comenzó a cruzar con una cuerda de un rascacielos a otro rascacielos. Estando en este extremo le dijo: ¿cuántos creen que yo puedo cruzar con esta carretilla hasta el otro lado? Y la multitud cambió su forma de alabarlo, de exaltarlo a este hombre. Solo un hombre gritó, dijo: sí, tú puedes, tú eres el mejor. ¿Estás seguro?, le dijo a él. Sí, tú puedes, tú eres el mejor. Entonces ven, sube, ven conmigo. Cuando tú te atrevas a creer, la carretilla representa la palabra de Dios. El hombre representa a Cristo. Cada vez que tú te atrevas a creerle a Dios, tú pondrás tu confianza en Él y caminarás con Él en medio de la adversidad. Amén. Y verás la victoria de Dios en tu vida. Los milagros que Dios hace, las hace en momentos de crisis, donde tu mente no tiene capacidad de entender, pero la fe tiene el poder para hacer todas las cosas posibles. Amén. Amén. Y esto es lo que Dios nos enseña en cada momento de la vida. Nos enseña que nosotros podamos entender. Por ello la parte segunda de este verso de Gálatas 2:20 decía: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ese es el plan de Dios, que Cristo vive en ti. ¿Cómo es que Cristo vive en tu vida? Cuando tú pones la palabra de Dios en una vida de obediencia y ya no dejas que tu voluntad se contraponga, que tu voluntad decida, sino su palabra lo decida. Y eso nos va a pasar todos los días. Cada mañana cuando te levantes, tú decides si sigues durmiendo o te pones a orar. Cada día cuando se llame y se empiecen los estudios de discipulado, tú decides si vienes a estudiar o te quedas en tus asuntos personales. Cada momento que tú estés pasando por momentos financieros, tú decides si ofrendas, diezmas o simplemente te comes la semilla que Dios te da. Cada momento que te sientas mal o que creas que tú de repente la enfermedad que tú decides si doblas tu rodilla y proclamas a un Dios santo o te quedas como estás.
Siempre va a haber esa oportunidad donde Dios te va a hacer la invitación a que tú te niegues a ti mismo. Y que tú permitas que Dios sea el que sea exaltado en tu vida. Y que tú permitas que Dios sea glorificado en tu vida. Y te vuelvas un protagonista de la gloria de Dios en milagros, en prodigios y maravillas en tu vida. Pero eso solo ocurre cuando tú estás entendiendo su voluntad y estás dispuesto a hacer en una vida de obediencia lo que Dios dice. Pero si nosotros desconocemos su voluntad, nosotros desconocemos todo lo que Dios tiene para ti, ¿cómo podremos nosotros, déjame decirte, vivir una vida de victoria? ¿Cómo nosotros podemos saber que lo que estoy haciendo es correcto? Si Santiago dice 3:15, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es terrenal, animal y diabólica. Esa es la sabiduría que todo hombre común que no tiene una mente renovada camina en este mundo. ¿Con qué sabiduría? Primero, terrenal. Segundo, animal. Y tercero, diabólica. Esa es la mente de un hombre, una mujer que no tiene conocimiento de la palabra de Dios. Por eso que ellos pueden maldecirte. Por eso que ellos pueden pleitear contigo. Porque su sabiduría es muy diferente a la mente de Dios. Por eso ellos pueden matar. Por eso ellos pueden robar. Por eso pueden violar. Pueden pasar su vida en borrachera. ¿Por qué? Porque su pensamiento es, primero, ¿qué? Terrenal. Segundo, animal. Pregúntate, ¿cómo es posible que un padre puede violar a su hija? ¿Cómo puede ser un hombre que descuartiza a su mujer? Segundo, diabólica. ¿Cómo puede un hombre matar por un sol a su hermano de 20 tiros? ¿Tú te has preguntado eso? ¿En qué cabeza cabe todo eso? Cabe en la cabeza del hombre y la mujer que no tiene una mente renovada. Por eso es tan fácil a la mujer que no tiene a Cristo cambiar de marido uno u otro como si estuviera cambiándose de ropa. Es tan fácil a la mujer ser infiel cuando no tiene una mente renovada, porque sin Cristo nada podéis hacer. Ellos viven en su sabiduría humana, terrenal, y llegan hasta el nivel animal y diabólico, iglesia. Por eso puedes escuchar la canción de Shakira, que ahora las mujeres facturan. Ellos ganan por hijos que tienen con cada hombre. Porque al toque demanda judicial y viven felices de su demanda judicial. ¿Qué sabiduría terrenal? Todas estas cosas ocurren porque no hay una mente renovada. Pero ¿qué es la sabiduría de Dios? Dice en el verso 17 del mismo libro de Santiago, capítulo 3. Pero la sabiduría que es de lo alto, primeramente es ¿qué? Pura, santa. Después pacífica. Ellos no hacen problema. Bueno, ¿te crees vivo? ¿Te vas a quedar por lo que es de Dios? Normal. No voy a pelear por eso. ¿Quieres ser una persona que difame? Normal. No voy a defender. ¿Me vas a maldecir? No, yo no me voy a defender. Pero la Escritura dice: ay de aquel que se levantare contra ti y lo hiciere sin mí, yo soy contra él. Tú no necesitas defenderte. Si tú sabes quién es tu Dios, si tú sabes quién es tu Padre, tú sabes quién está contigo, tú no necesitas defenderte, iglesia. Es más, ni siquiera necesitas hablar. La verdad de Dios te defiende a ti. ¿Por qué? Porque es Dios quien está contigo. Pero cuando tú no conoces la voluntad de Dios, porque no tienes una vida de mente renovada y no tienes una vida muerta a tu naturaleza, vas a tratar de defenderte tú misma. Vas a tratar de hacer justicia o aplicar la ley ojo por ojo, diente por diente. O vas a tratar de establecer tu propia voluntad antes que la voluntad de Dios. ¿Y sabes por qué? Porque no tienes la sabiduría que es pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Lo que tú eres aquí, eres afuera y a donde te vayas, en cualquier parte del planeta. Tú eres tan libre para decir y hacer lo que hay en tu corazón. ¿Sabes por qué? Porque has determinado vivir en la verdad. Y aunque la verdad duele, pero no ofende.
¿Mm? Y como dice la palabra, a veces hay que ser sabio. Amonesta al sabio y te agradecerá, pero amonesta al necio y te ganarás rencilla con él. Aún hasta eso Dios nos enseña, para no fracasar, para no herir nuestro corazón, para no... Por eso uno tiene que ser sabio. Darle la palabra al que lo quiere, pero al que no lo quiere ya no le digas nada. Déjalo que vivan como quieren. Gloria a Dios. Porque a veces nos metemos en tantos problemas porque no quieren el consejo de Dios. Ellos quieren vivir en su tradición, su costumbre, y eso es lo que nos ha llevado a fracaso, iglesia. El vivir en tu forma humana, terrenal, te llevó a fracasos. Pero Dios dice, pensamientos de bien tengo para vosotros y no pensamiento de mal. Amén. Amén. Si hay algo que cada momento la Biblia está llena, es dando muchos ejemplos cada vez que tú estás dispuesto a vivir una vida de obediencia. Y no es fácil, déjame decirte. Muchos pensarán, el pastor vive en obediencia a Dios. ¿Sabes cuánto me cuesta? Me cuesta la vida, iglesia. Y aquel que quiera vivir en una obediencia con Dios le va a costar la vida. ¿Sabes por qué? Porque vas a tener la facultad de hacer lo que tú quieres, pero vas a tener que renunciar a lo que tú quieres para establecer la justicia de Dios en tu vida. Eso ténganlo muy claro en su mente. Y aunque parece que es pérdida lo que ha pasado en tu vida, pero en Dios todo se vuelve ganancia. Se vuelve ganancia, porque trae experiencia, trae formación, trae madurez, aún los momentos tan duros que puedas pasar en la vida. Amén. El mundo se va a amargar con eso, se va a enojar con eso, pero a ti te va a hacer la bendición más grande que Dios quiera desatar sobre tu vida. Recuérdalo, a Abraham no le fue fácil llevar a su hijo en una vida de obediencia, allí ponerlo en el altar para ser sacrificado. Sé que tú y yo vamos a tener muchas oportunidades de elegir si hago lo que Dios dice o hago lo que yo quiero. Pero hay un padre que se determinó a hacer lo que Dios le había mandado. ¿Y sabes por qué? Porque él dijo que su Redentor vivía, que era poderoso para levantar a su hijo aún hasta de los muertos. ¿Y cómo te das cuenta que estaba decidido? Porque Dios envió un ángel a toda velocidad para decirle, cuando ya estaba a punto de clavar el cuchillo, decía, Abraham, no hagas daño al muchacho. ¿Tú crees que el ángel le hablaría si no supiera que Abraham estaba dispuesto a cortarle el cuello a su hijo? ¿Tú crees que Dios hubiera dado la molestia de mandar un ángel para detener la mano de Abraham a no matar a su hijo? Él estaba decidido a creerle a Dios. Y es una decisión que no es fácil en la vida. De repente te digan tonto, bruto, religioso. Porque yo cuando he contado el testimonio de lo que me pasó a mí, mucha gente me dice, ¡ay, qué tonto fui! Te hubieras agarrado el carro, hermano, me dijeron. Que hubieras tenido tu carro. Pero sabes, los pensamientos de Dios son más altos que mis pensamientos. Amén. Y nunca me arrepiento de haber escogido lo mejor para Dios antes que para mí mismo. Aleluya. Como un día estaba orando, y esto lo aprendí, me quedó grabado en mi corazón. Estaba en el altar, recuerdo, y en el ayuno yo le clamaba a Dios quebrantado el corazón, le decía, Señor, bendíceme. ¿Por qué no bendices mi taller, Señor? Prospérame. Señor, tu palabra dice que todas las cosas me harán bien, que no hay justo desamparado ni sentencia mendiga pan. Yo le reclamaba, Señor, yo quiero mi herencia en esta tierra, Señor, no cuando esté en el cielo. Yo quiero ahora, papá, yo quiero que me bendigas. En eso que estaba quebrantado el corazón, bajó su presencia el Señor y me dijo, hijo, yo lo puedo hacer. Puedo bendecirte. Puedo hacer que tu empresa se dispare. Pero con una voz muy tenue me dijo eso. Pero lo que yo no sé es que con todo el dinero que tú ganes puedas salvar a tu mujer de la enfermedad,
a tus hijos de la ruina, yo no sé, con todo el dinero que ganes, te puede alcanzar, me dijo. Ya, si bien es cierto, no te he dado como a otros les he dado, pero no te ha faltado salud, no te ha faltado provisión, no te ha faltado gracia, no te ha faltado mi presencia. Yo cuando medité dije, Dios, prefiero tu voluntad, Señor, que la mía. Olvídate de lo que yo dije, papá, olvídate de lo que yo dije. Prefiero tu voluntad que la mía, Señor. Amén. He pasado momentos muy difíciles, déjame decirte. La última que pasé fue un reto titánico. Pero Dios ha sido tan bueno que cuando se enteraron que yo estaba mal, ¿sabes qué pasó, iglesia? Vinieron y me dijeron, toma, me dijo, vaya a operarse. ¿Quién hace eso? ¿Sabes? Cuando tú honras a Dios, Dios te honra. Gloria a Dios, aleluya. Aprendí a vivir en fe. No pedí nada a hombre, solo lo puse por oración. Pero cuando se enteraron que me estaba mal, no dudaron en abrir su mano y decir, vaya, opérese. Qué impresionante, iglesia. Y en cada etapa de mi vida, así siempre ha sido. Dios nunca me ha dejado. ¿Sabes por qué? Porque escogí la voluntad de Dios y no la mía. Gloria a Dios. Si hay algo que Dios ha hecho en mi vida y en mi familia, es mostrarnos su bien y su benevolencia todos los días. Y lo que me ocurre a mí, le ocurre a mis hijos, es pura gracia de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Y yo deseo que eso sea contigo. Por eso te digo, Dios va a probar tu corazón. Dios va a probar tu fe, va a probar tu paciencia, va a probar tu finanza, va a probar tu fidelidad, va a probar tu amor. Él va a probarte para desatar todo el bien de Dios en tu vida. Amén. Y todo es un asunto de que tú entiendas quién es Dios en verdad. Pero ¿cómo conocer su voluntad? Repito, si no es a través de su palabra. El éxito y la victoria tuya está cuando tú conoces su voluntad. Cuando tú pones tu confianza en Dios. Y cierro este mensaje. Gloria a Dios. Cuando tú te atreves a rendir todo tu ser, tus emociones, sentimientos, tu voluntad en las manos de Dios, como lo hizo Abraham cuando entregó a su hijo en sacrificio, como lo hizo Moisés cuando fue llamado a liberar a ese pueblo de las manos de Faraón, como lo hizo Josué cuando se le fue dicho que vaya y derribe Jericó, como se le fue dicho a Ruth que su fidelidad hacia su suegra Noemí lo llevó a ser parte de la familia de Jesucristo. Gloria a Como Dios. se le fue dicho a sus discípulos en la pesca milagrosa, tira la red a la derecha. Y ellos dijeron, no, ya la tiré. No, dijeron, vamos a obedecer. Y grande fue la pesca. Dios te dará a ti la oportunidad de llevarte a un nivel mayor, a la felicidad, a la victoria, el triunfo en tu vida, en tu familia, en tu finanza, cuando tú estés dispuesto a tener una vida de obediencia. Gloria Y eso a Dios. solo ocurre cuando tú tienes una vida de obediencia a la voluntad de Dios. Amén. Gloria a Dios. Dale palmas y dale gracias al Señor, porque Dios es bueno. Toda la Biblia está llena de verdades y siempre inspiradas en una sola: que conozcas a Jehová. Eso se lo fue dicho a Saúl. Más que sacrificios, quiero conocimiento de Dios. Más que holocaustos, quiero obediencia. Se lo dijo. Eso voy a contar 1 Samuel 15. ¿Qué es lo que vas a hacer tú hoy? ¿Haces lo que tú quieres o haces lo que Dios dice por su palabra? ¿Quieres caminar en victoria? Está en obediencia a la palabra. ¿Quieres caminar en derrota? Está en obediencia a tus emociones, sentimientos, afecto y voluntad. Tú decides. ¿Cuántos quieren caminar en victoria? Amén. Estamos aperturando nosotros ya a los
15 días de ayuno, imagínate. ¿Cuántos quieren caminar en victoria para afectar este inicio de año 2025? Gloria a Dios. 15 días de ayuno para determinar lo que Dios hará contigo este año. Bendito sea Dios. Yo tengo perspectivas grandes de este año. Por eso me meto en el Señor. Yo te invito a que te vengas al ayuno. No te quedes. Esfuérzate. Amén. Porque Dios va a hacer cosas grandes. Eso te lo garantizo. Así que vamos a darle gracias a Dios aquí. Ponte de pie. Quiero orar por esta palabra.